Bueno, pues entonces vamos a repasar con esta clase primera de lo que es electrocardiografía básica, con conceptos muy básicos generales de lo que es la anatomía y la fisiología cardíaca. En esta clase lo que vamos a revisar prácticamente es generalidades de lo que es el corazón y el ciclo cardíaco y características principales de la célula miocárdica. Entonces, para comenzar, pues mencionar muy generalmente la importancia que tienen las diferentes relaciones anatómicas que tiene el corazón. En general, pues sabemos que el corazón va a estar formado por una capa de tejido muscular que condiciona el miocardio, la cual va a estar cubierta por una capa interior que se llama endocardio y una capa externa que es bueno, está rodeado por el pericardio, que es pericardio visceral y pericardio parietal. En estas características principales, el pericardio, que se encuentra de forma parietal, va a estar unido al diafragma en su cara inferior. En la parte inferior del corazón, el pericardio está fijo al diafragma. En la parte anterior, va a estar unido al esternón. En la parte posterior, va a estar en relación principalmente con lo que es el esófago, la tráquea y los bronquios. Y en lo que es la parte superior, pues va a estar en relación con pues, los vasos, ya sea la arteria pulmonar, la aorta, pero también lo que es el sistema de la vena cava o la vena cava superior e inferior y también las venas pulmonares. Entonces, el pericardio, tanto parietal como visceral, van a tener un espacio en medio, ¿verdad? Que está compuesto por una discreta cantidad de líquido. Regularmente este espacio que se puede llenar de líquido y puede conducir a el tamponade cardíaco. ¿Cuánta cantidad es necesaria? Pues es varía. De forma aguda, una persona sana con discretas cantidades hasta de 80 mililitros puede generarle un shock obstructivo, un shock restrictivo. En los pacientes que tienen otro tipo de problemas como serositis, en lupus o insuficiencia cardíaca o que hacen anasarca, retención hídrica, pueden llegar a acumularse cantidades más grandes sin generar ningún dato de shock, porque esto va siendo paulatinamente progresivo. Pero pues en general esta es las relaciones anatómicas que nuevamente está a nivel del mediastino, está hacia la parte anterior. Esta característica es lo que va a generar obviamente que cuando tomemos una radiografía de tórax, la única manera adecuada para valorar la silueta cardíaca pues va a ser una tele de tórax o póster o anterior, en la cual el chasis va colocado en la parte anterior y el rayo de luz entra de atrás hacia adelante, regularmente una distancia de 1.5 a 1.8 metros, y esto hace que la silueta cardíaca se imprima mejor en el chasis. Cuando tomamos un anteroposterior en el paciente en la cama, pues en realidad la silueta cardíaca no va a ser adecuada para valorar si tiene o no cardiomegalia, ¿verdad? Generalmente les mencionaba, el corazón va a estar compuesto por lo que es el miocardio y el cual va a tener unas células especiales que son las células miocárdicas. Ahorita les voy a hablar un poco más de ellas. Y bueno, vamos a tener dividido una parte interna donde está el endocardio y pues hacia afuera vamos a tener el pericardio visceral y el espacio pericárdico y el espacio, digo, lo correspondiente al pericardio parietal. Regularmente el miocardio lo podemos dividir en dos regiones. Una región interna que va a estar hacia el endocardio, que esta es una superficie lisa que va a permitir o va a facilitar el movimiento o el flujo sanguíneo dentro de las cavidades miocárdicas. En esta parte la vamos a considerar como subendocardio y subepicardio, ¿sí? Estas son las partes del miocardio, subendocardio y subepicardio. Vamos a ver cómo posteriormente esto va a tener una relación muy importante con la vectografía, a través de la cual nosotros vamos a darnos cuenta cómo las ondas de lesión o las ondas de isquemia van a estar en relación hacia dirigirse hacia el endocardio o hacia el subepicardio. Ok, muy bien. Entonces, en general, esto es una forma muy general de cómo está establecido lo que es la anatomía de las capas del corazón. Recordar que en general vamos a tener diferentes válvulas y diferentes válvulas de salida que van a estar distribuidas en la unión aurículo-ventricular. Ya sabemos que es la válvula mitral y la válvula tricúspide.
La tricúspide pues va a estar entre la unión de aurícula o cavidades derechas y la mitral pues en cavidades izquierdas. La válvula de salida o válvulas semilunares de la válvula pulmonar que están en el tracto de salida del ventrículo derecho y las válvulas aórticas que están en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. De las válvulas aórticas vamos a tener de la base de las válvulas aórticas la salida de las arterias coronarias. Esto es importante porque el flujo hacia las arterias coronarias va a ocurrir en la fase de diástole, ¿sí? Es decir, el flujo coronario o la presión de perfusión coronaria va a ocurrir durante la diástole. Esto es importante principalmente cuando hablemos de fisiología del paro cardiorrespiratorio. Después igual veremos algo de eso. Es importante mencionar nada más que toda la anatomía y funcionamiento de lo que son las cavidades, válvulas y músculos cardíacos va a estar en relación a generar digamos, la expulsión de sangre. Entonces, esto es una actividad coordinada no se contrae todo igual, es decir, es pausado y es por fases, por lo cual es importante conocer cuáles son las características del ciclo cardíaco. Regularmente el ciclo cardíaco vamos a tener que va a comenzar con la diástole y con la sístole, o involucra las diástole y las sístoles ventriculares y auriculares, ¿sí? Regularmente vamos a condicionar que dentro de las partes principales de la fisiología, nomás recordar que el gasto cardíaco es aquella fórmula que nos arroja de lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por la fracción de eyección, ¿verdad? Es decir, la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto, ¿verdad? Las propiedades de la célula miocárdica las vamos a ver a continuación por pasos, pero la principal de ellas es el automatismo. Esto se refiere a la capacidad que tiene el sistema de conducción de marcapasos del corazón de generar una despolarización de manera autónoma, ¿sí? Ese es el automatismo, esa es la principal que vamos a ver. Lo de excitabilidad, conductividad y contractilidad son capacidades propias de la célula miocárdica, no nada más de las células del marcapasos. Recuerden que a nivel del corazón tenemos células cardíacas y células de marcapasos. Las células de marcapasos, que las vamos a ver más adelante, forman el sistema de conducción miocárdica. Se pueden llamar también células P. Y la célula miocárdica, pues es una célula que se le considera un sinsitio porque presenta un núcleo y presenta ramificaciones que se unen entre sí. Estas ramificaciones de la célula miocárdica tienen ciertas uniones especiales entre las células que son únicas para este tipo de células y facilitan la conducción entre las mismas. Bueno, antes de comenzar a hablar de lo que es la fisiología cardíaca, me gustaría mencionar que el corazón va a tener un sistema propio de irrigación. Ahorita vamos a mencionar, ya hablamos de las arterias coronarias, pero tiene también un seno coronario y tiene también unas venas pulmonares que también llegan a la aurícula izquierda. Entonces, aparte de esto, tiene un sistema de inervación específico que tiene un centro de inhibición y un centro de excitación a nivel de la tallo encefálico. Y es importante mencionar que aparte de esto tiene un sistema propio de conducción que va a generar el ciclo cardíaco completo, ¿sí? Entonces, en general, ¿qué es o cómo se genera el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se genera por diferentes fases, ¿verdad? Todo va a comenzar cuando ocurre primero una relajación de las aurículas. En esta parte, o sea, es decir, en esta parte del ciclo cardíaco, la relajación hace que empiecen a llenarse las aurículas de sangre proveniente de la vena cava superior e inferior y del seno coronario en la aurícula derecha y de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Entonces, de manera pasiva, por así decirlo, la relajación de las aurículas permite que empiecen a llenarse de sangre, ¿sí? Cuando las aurículas ya están llenas, ¿sí? Van a tener más presión
que la presión que se encuentra en los ventrículos. Recuerden que esta presión que está generada en los ventrículos va a estar representada o va a generarse por el volumen telesistólico. El volumen telesistólico es el volumen que queda después de que el corazón se contrae, o perdóname, el ventrículo se contrae. Es decir, al contraerse el ventrículo va a expulsar un 55, un 60%, que es la FEBI normal, y el remanente o restante es el volumen de sangre telesistólico, es lo que queda. Ese volumen va a generar cierta presión sobre las paredes ventriculares, la cual va a vencerse por la presión del llenado de las aurículas. Y esa presión o diferencia de presiones va a vencer a las válvulas mitral y tricuspidia y va a comenzar a llenarse el ventrículo, ¿sí? Justo en este momento comienza también a relajarse el ventrículo. Entonces, primero vamos a tener la relajación de las aurículas con su respectivo llenado por parte de los sistemas venosos. Al llenarse las aurículas, comienzan a relajarse los ventrículos, se vence las presiones y se abren las válvulas y comienza a llenarse los ventrículos, ¿sí? De manera, digamos, al principio pasiva, y ya posteriormente va a involucrar una contracción auricular para acabar de, digamos, vencer, o no vencer, sino al momento de que la sangre pasa pasivamente, va a haber un momento en que las presiones se igualan. Y en ese momento viene esta parte donde hay una contracción de las aurículas para impulsar todavía el resto de sangre que se encuentra en ellas. Al suceder esto, ¿sí? Va a generar que la presión del ventrículo es mayor y esto va a desencadenar la contracción ventricular, que ya viene siendo ahora sí propiamente la sístole ventricular, ¿sí? Y la sístole ventricular va a, por la forma de las valvas, van a evitar que la sangre se regrese a las aurículas. Entonces, al contraerse los ventrículos, la sangre por las valvas ya no se puede regresar hacia las aurículas, se abre porque se vence la presión de las válvulas aórtica y pulmonar y se genera ahora sí pues la salida de sangre o la expulsión. Entonces, para no hacerla tan cantinfleada, primero hay una relajación auricular, ¿sí? Se comienzan a llenar las aurículas. Después hay una relajación ventricular con el subsecuente paso de sangre de aurículas a ventrículos. Posteriormente va a haber una contracción auricular, lo cual va a generar que el resto de sangre pase hacia los ventrículos y posteriormente va a haber una contracción ventricular para generar lo que es ahora sí el gasto cardíaco. Y bueno, posteriormente genera, o esto cuando ya, o al final de que existe la contracción ventricular, obviamente se cierra durante la contracción ventricular, se cierra la válvula mitral y tricuspidia, se abre la válvula aórtica y pulmonar, y después de esto, nuevamente empieza a relajarse la aurícula para nuevamente hacer todo lo que es el ciclo cardíaco. Este rollo ahí mareador que les eché va a tener una representación gráfica en un papel, y esa representación gráfica en ese papel va a estar dado por la medición de los impulsos eléctricos generados por el sistema de conducción y por las células miocárdicas. Esa representación gráfica de estos vectores eléctricos es lo que vamos nosotros a interpretar posteriormente en el electrocardiograma. Y vamos a poder identificar anormalidades de crecimientos tanto de aurículas como de ventrículos, anormalidades en la conducción como bloqueos auriculares o bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? O como bloqueos de rama, ¿sí? Y también vamos a poder evaluar condiciones que alteren este ciclo cardíaco, como un tamponade cardíaco, como un infarto agudo del miocardio, ¿sale? Entonces, identificar bien cómo sucede el ciclo cardíaco o la fisiología del ciclo cardíaco es importante para después comprender las bases del electrocardiograma.